Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar un nuevo video relacionado a tema de vectores. En este video abordaremos lo que son vectores, su procedencia, explicaremos su uso como ente matemático y lo que representa un vector en física. Para responder la pregunta ¿qué es una magnitud física? Una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Como vimos en metrología, que es la ciencia que se encarga de las mediciones, entendiendo por medir la comparación con una unidad que se toma como patrón. Entonces, ¿qué es una magnitud física? Va a ser todo aquello que podamos medir en nuestro entorno. Las magnitudes en física se separan por dos tipos, lo que son magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Es por eso que a partir de estas magnitudes vectoriales aparecen lo que es un vector. Repasemos rápidamente. Las magnitudes escalares quedan definidas por un número y las unidades utilizadas en su medición. Es decir, van a tener lo que se llama un módulo. Como dijimos, el módulo va a ser un valor numérico que va a definir a la magnitud escalar. Ejemplo de magnitudes escalares está la masa, presión, temperatura, energía y demás magnitudes que utilizaremos en todos los temas de física. En contraposición con la magnitud escalar quedan representadas por un ente matemático que va a recibir el nombre de vector. Es representado como un segmento orientado dibujado en forma similar a una flecha o una porción de recta. La magnitud vectorial va a estar definida por tres parámetros. La primera es el módulo, que de forma similar a la magnitud escalar va a ser un valor numérico, o lo que también representará la longitud del segmento que dibujaremos. Este módulo tiene que estar expresado en términos de la unidad respectiva. Esto quiere decir a la magnitud física que esté representando. Este segundo parámetro, perteneciente al vector, es un ángulo con respecto al eje X positivo, y este se mide en sentido antihorario. Acabo de dibujar un plano cartesiano y un vector f que tiene su inicio en el origen de coordenadas. Para ubicar la dirección de este vector, lo que voy a hacer es ubico el eje X positivo y voy a tomar el ángulo medido en sentido antihorario. Este ángulo de acá va a ser lo que me representa la dirección del vector. El tercer parámetro, llamado sentido, va a ser lo que llamamos una orientación del segmento o de la flecha que estemos dibujando desde su origen al extremo del vector. Es decir, en este ejemplo que hice acá, el sentido de este vector será hacia arriba, hacia la izquierda. Vamos a explicar rápidamente en este esquema otras definiciones importantes para el vector. Por ejemplo, el lugar o el punto donde inicia el vector o donde iniciamos el dibujo de nuestra flecha se llama punto de aplicación. El punto de aplicación es el punto donde inicia el dibujo de nuestra flecha o donde empieza nuestro vector. Como ya habíamos dicho, el módulo es la longitud del segmento, el ángulo nos representa la dirección y también la dirección está representada por estas líneas punteadas porque tendrán el mismo ángulo con respecto al eje X. En el extremo de la flecha escribimos el nombre o la primera letra del vector que estamos utilizando. Por ejemplo, si acá puse F, puede que sea un vector fuerza, puede ser un vector velocidad, un vector aceleración, un vector corriente eléctrica. Como recién mencionamos, ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad, fuerza, aceleración, la gravedad, que también es una aceleración, corriente eléctrica, campo eléctrico y demás magnitudes vectoriales que utilizaremos en física y estarán definidas por estos tres parámetros: módulo, dirección y sentido. Las formas más comunes de expresar un vector son la forma polar y la forma cartesiana. Para el primero,
En la forma polar nos presentarán el vector así. El vector A es igual a 20 y un espacio arriba expresando la dirección del mismo. Este valor viene a ser el módulo y lo que tengamos acá arriba, la dirección. Otra forma de expresar un vector sería este vector B, que tiene un módulo de 50 y una dirección de 0,6 radianes. Lo que debemos de recordar para este caso es una equivalencia. Las equivalencias son las siguientes: que 2 pi radianes son 360 grados o 1 pi radian es 180 grados. Para hacer la conversión respectiva podemos utilizar una regla de 3 simple, un factor de conversión. Como ya expliqué en un video previo lo que son factores de conversión, utilizaré un factor de conversión. Al utilizar el factor de conversión, pi radianes con pi radianes se simplifica y nos queda una multiplicación de 0,6 por 180, lo cual nos da un resultado de 108 grados sexagesimales. Como bien habíamos visto, 0,6 pi radianes es equivalente a 108 grados. Yo puedo expresar mi vector de la siguiente forma. Es un vector que tiene un módulo de 50 y una dirección de 108 grados. Tengamos en cuenta estos parámetros, que son los dos más importantes: módulo y dirección para todo vector. Acabo de dibujar estos dos vectores A y B en el plano cartesiano. Voy a tener al vector A. Estoy utilizando una escala de 10 unidades por 1 centímetro. Es decir, si el vector A posee 20, en mi dibujo este va a tener 2 centímetros de longitud. Al igual que el vector B, que tiene 50, tendrá 5 centímetros de longitud, que es lo que me representa el módulo para cada vector. Lo siguiente sería la dirección. La dirección para el vector A son 30 grados y la dirección medido en sentido antihorario desde el eje X positivo para el vector B será de 108 grados. Lo siguiente que explicaré es cómo descomponer un vector, y para esto utilizaremos la trigonometría. Voy a descomponer el vector B en sus dos componentes pertenecientes al plano cartesiano, es decir, la componente B en Y será paralela al eje Y y estará en la misma dirección de este eje. De igual modo, para el eje X tengo una componente en X paralela al eje X. Para la descomposición del vector, lo que utilizaré es el módulo del mismo, que es 50, y la dirección, que es el ángulo correspondiente para el vector. Para hallar la componente en Y será el módulo de B por el seno del ángulo alfa, que es la dirección del vector B. Entonces tendremos que la componente en Y será 50 por el seno de 108 grados. La componente en Y para el vector B será entonces 50 por el seno de 108 grados, lo cual nos da un valor de 47,55 unidades respectivas para la magnitud correspondiente. De forma similar, para B en X utilizaremos el módulo de B por el coseno del ángulo. Este será 50 por el coseno de 108, lo que nos da un resultado de menos 15,45 unidades. Al utilizar la dirección del vector en su descomposición, este nos dará el signo correspondiente para sus componentes en los ejes X e Y. En este ejemplo, la componente en Y tiene un valor positivo ya que está dirigido hacia arriba, y en el caso de X tiene un valor negativo ya que está dirigido hacia la izquierda. Entonces tengamos presente esto: si nuestra componente X está dirigido hacia la derecha o hacia el eje X positivo, será positivo. Como en este caso está dirigido hacia la izquierda, es negativo. Lo mismo en Y, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. En el siguiente video veremos lo que es la forma cartesiana para un vector, cómo hallar la resultante a partir de la forma cartesiana, todo lo concerniente a suma vectorial de forma analítica. Bueno, hasta aquí llegamos en este video de vectores. Espero les sea de utilidad.
Cualquier consulta, déjenme un comentario, denle like si les gustó el video y suscríbanse a mi canal para recibir notificaciones de los próximos videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.